Dale. Pues nada, una de las noticias, yo creo, yo me atrevería a decir de la temporada, no solo del mes, hombre, del día, por supuesto, una de las noticias más positivas yo creo, de toda la temporada. Sí que es cierto que cuando se empezó a perfilar y se concretó y cristalizó el acuerdo entre Apolo y el Atlético de Madrid allá por el mes de octubre, noviembre, sí que se empezó a hablar en todos los principales medios de comunicación, en concreto los periodistas que siguen la información habitualmente del Atlético de Madrid en el medio digital Voz Populi, te decían, en primer lugar, que, noticia, esto se ha confirmado hoy, Gilmarín iba a continuar, por lo menos en el corto medio plazo, como consejero delegado del club, como CEO del club, y que lo mismo iba a pasar con la presidencia de Enrique Cerezo, que Enrique Cerezo iba a continuar como presidente del club. Esto es lo primero que se ha confirmado. Supongo que para los más reticentes con la directiva actual es una noticia mala, pero la noticia positiva es que evidentemente Apolo va a cambiar esto. Apolo a largo plazo plantea un nuevo CEO que probablemente sea Óscar Mayo Pardo, que ya se está empezando a proyectar en el área de comunicación y de marketing del club, que se le va a ir poco a poco dando más galones en el club, y la intención de Apolo es que muy probablemente, salvo giro de última hora, Óscar Mayo Pardo sea el nuevo CEO, el nuevo consejero delegado del club, y el presidente pues todavía se desconoce. Eso por un lado, y la noticia más positiva, la de David Villa. También se empezó a perfilar la idea de que un histórico del Atlético de Madrid iba a empezar a formar parte del núcleo duro de las altas esferas del Club Atlético de Madrid. Se empezaron a hacer muchas quinielas, especuló con que podría ser Felipe Luis por su etapa en el Flamengo, pues finalmente no ha podido ser. La gente hablaba de Gavi, hablaba de un Fernando Torres a la vez entrenador y directivo, y finalmente han apostado por la figura de David Villa, que creo que era una de las personas que también protagonizaba muchísimas qué susto, pensé que Villa estaba en el canal, ojalá. Entrevista en exclusiva hoy que se anuncia como consejero. Como decía, Villa protagonizaba muchas de las quinielas y finalmente pues Apolo ha apostado por Villa. Y además, noticia, he estado mirando, cosa que no hemos sabido hasta un par de horas después de que saltara la noticia. Villa va como consejero por parte de Apolo. Es decir, es apuesta Ajá. de Apolo, no del resto de los inversores más minoritarios, ni tan siquiera apuesta de Cerezo y Gilmarín, que Eso se han quedado dice, ahora eso con dice un mucho, eso dice paquete mucho de minoritario. Apolo. Eso dice mucho de Apolo, Claro, que sí. está metiéndose de lleno en lo que es la historia del Atleti y escuchando mucho a la afición, ¿eh? Que acaba de llegar. Sí, o sea, lo que comentábamos, por ejemplo, de Gilmarín y Cerezo, es evidente que eso va a cambiar. Lo único que no quieren que el primer día, de repente, pues haya un cambio de consejero delegado, de presidente, que haya una renovación entera de la cúpula. Ahí vemos un montón de nuevos nombres, de nuevas caras. Habrá que ver qué papel empieza a desempeñar cada uno. Pero esta directiva que se acaba de diseñar es completamente nueva. Me parece que tan solo el que permanece, como las altas esferas del club, es el secretario de la Junta de Organización. O sea, un cargo menor que ha confirmado el club, que después de la bueno, de que Apolo entre hoy oficialmente ya, tras aprobarse así en la Junta General de Accionistas como socio mayoritario, como accionista principal del club, es la única persona que va a permanecer junto a Gilmarín y junto a Cerezo. Lo O sea tenemos, por que, cierto, en la web, ¿vale? Escrita sí, ya, escrita por aquí el Menda, Raúl. Escrita bastante en profundidad, por si queréis saber más cositas sobre el tema, ¿vale? Os lo sí. recomiendo que lo leáis. Luego también, otra de las cosas que se sabía que iban a suceder hoy, tras aprobarse la entrada oficial, porque bueno, lo que se ha hecho hoy es, evidentemente, para el que no sepa mucho de cómo va el tema de la legalidad o de cómo va el tema ¿Qué pasa, Josito? ¿Qué tal? ¿Cómo va el tema de una Junta General de Accionistas? La compra por parte de Apolo, a pesar de que ya estaba aprobada por el club, había que presentárselo a una masa social de todos los accionistas. En concreto, han sido casi por unanimidad los que han aprobado la La entrada de compra. Apolo oficialmente en la cúpula, en el núcleo duro del Atlético de Madrid, con un casi 99% de la masa social del club que ha aprobado todos los movimientos que se han aprobado hoy, que ha sido la renovación de la cúpula, ha sido el nombramiento de David Villa. De hecho, David Villa, el club le ha hecho un comunicado aparte, ha sido doble anuncio, ha sido por un lado la foto esa que vemos arriba, la foto de los nuevos directivos, y en la parte de abajo la foto de David Villa anunciándole como consejero. Y también una inyección de 100 millones, que esta es la tercera pata de lo que se ha anunciado hoy, la tercera noticia, quizá la más
difícil de concretar o la más difícil de meter en la sala de quirófano, hacer la autopsia y ver cuántos de esos 100 millones vamos a poder gastar en fichajes o vamos a poder gastar en X o en Y, pero, pero ahí está, son 100 millones que Apolo el primer día ya ha puesto sobre la mesa y ha inyectado al capital del club. Ha entrado el primer día Como por si la puerta fueran, grande, sí, como si como, fuera eso, lo que le sobra, ¿no? Un poco. sí. Y preguntaba Josito qué papel va a desempeñar David Villa en la cúpula directiva del club. Oficialmente no se sabe nada, porque el club no ha oficializado nada, no ha dado alas a absolutamente ningún tipo de indicio de cuál va a ser el papel de Villa, pero hombre, yo me imagino que tendrá un papel importante o cercano a Mateo Alemán en el área de dirección deportiva y futbolística del club a la hora de buscar contactos, hablar con los clubes, o si no, quizá en áreas de representación. Evidentemente, todos los demás nombres que vemos ahí son nombres de un perfil más fiscal, más económicos, van a ser los que se encarguen del área económica del club, del área de marketing, del área de comunicación, etcétera. O sea que a lo mejor David Villa pues, es simplemente un perfil pues, comunicador, un perfil de representación, como por ejemplo el que puede tener, qué sé yo, Butragueño en el Real Madrid. Más o menos sería ese tipo de Le perfil. queda Un la perfil cara, que, ¿no? En sí, algunos. en ciertos momentos el que aparece con traje, vamos a hablar un poquito claro, el que aparece con traje en un partido o en la previa y cuenta un poco qué está pasando en el Atlético de Madrid para que no tengan que responder, como Gilmarín, que no suele responder a prensa, o Cerezo, que sí suele hacerlo y bastante mal, o Mateo Alemán, por ejemplo. A lo mejor Claro, es un porque perfil que sería Ruedo. deportivamente hablando, él puede, por ejemplo, no sé, comentar algún tipo u opinar sobre ciertos aspectos del Pues club. hombre, no sé exactamente, habría que mirar cómo es el tema de ser consejero, hasta dónde puedes hablar de la Claro. confidencialidad del club, de las cosas que suceden dentro, pero imagino que sí que podrá. Butragueño en el Real Madrid lo hace, lo que pasa es que cada club, cada casa funciona de una manera, cada casa establece sus propias normativas, entonces pues habrá que ver qué perfil acaba adquiriendo David Villa en el club. A mí me Ilusionante gusta, cuando ¿eh? A menos mí la me gusta. noticia. Me gusta, además le Sí, o queda muy bien el sea, traje con la sí, pelotita a ver, del Atlético de Madrid y tal. O sea, las Raúl, fotos hacen una pasada. a ti qué te parece, Raúl, el tema? Pues hombre, yo creo, lo El fichaje. comentabas tú hace, sí, es un fichaje, eso es que, o sea, es que se puede clasificar y calificar casi Buena como un porjita. fichaje. ¿Qué tal, Borjita? Yo me inclino a pensar, y esto lo llevamos viendo desde que Apolo ha entrado, lo decías tú antes, Adri, creo que están haciendo todo lo posible. En primer lugar, porque su entrada sea lo menos notoria o dañina para la afición del Atlético de Madrid. Hay que entender que está entrando un inversor de alto calibre estadounidense que es a la vez copropietario de dos franquicias de la NBA, es decir, es gente que tiene muchísimo dinero, que tiene muchísimo capital y que puede cambiarle la vida al Atlético de Madrid en el largo plazo. Por supuesto, es la mejor noticia del Atlético de Madrid con esta incorporación de Apolo, de un inversor de este calibre. El Atlético de Madrid se convierte por fin en un club grande de Europa. Ya, o sea, no podemos pensar que ya somos un club pequeño cuando un inversor de estas características hay que... Sí tengo que decorar la habitación, Josito. Es que lo que pasa es que me mudo, entonces no la tengo muy decorada. Ya decoraré, haré un buen setup cuando me mude a la nueva Pero casa. bueno, el traer Pero que gente que ya conoce el club, que o sea, es conocido a nivel mundial, ya no solo a nivel sí, en el Atlético de Madrid, un tío que además siempre ha demostrado que el cariño, ¿no? que le tiene al Atlético, teniendo incluso a su hijo en las categorías inferiores, que paga incluso a los partidos. O sea, es un sí, tío que siempre ha querido al Atlético por muy poco tiempo que ha estado. Y no sé, yo creo que es un buen fichaje y veremos a ver qué sí. pasa con el tiempo. Y Apolo quiere contentar a la afición del Atlético de Sí, Madrid, como se sea. le Lo que nota, se decía, le nota. quiere ir dando pequeños pasos, poco a poco, para que su entrada sea lo menos dañina posible, lo más amistosa y en buenos términos. Y esto pues es un indicativo más. ¿Cuánto tiempo llevaba la afición del Atlético de Madrid Uf, reclamando en la era Gilmarín, Cerezo, que exjugadores queridos por la afición, aprobados casi por unanimidad por la grada, como es el caso de David Villa, formaran parte de la estructura organizativa del se habló club? de ¿Cuánto Gavi, se habló tiempo? de Godín, de Tiago y se Sí, quedó ahí bueno, un al poco en final el aire. se han inclinado quizá por la persona que menos está vinculada ahora mismo al tema futbolístico, Sí, que más podría tener un perfil de directivo. Así que buenísima noticia, creo yo. O sea, sí, 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 totalmente.